Ya, buenas tardes. Vamos a explicar la ficha pedagógica para el día de hoy, martes 9 de febrero del 2021, para segundo de bachillerato. El tema es tiempo presente perfecto, formato WH question. Sí, el eje transversal es las estrategias innovadoras, la emoción es la empatía y el valor es la comunicación asertiva. Ya, este tema WH Question, formato WH Question, significa de que para este tema nosotros hemos explicado el formato afirmativo, el formato negativo y el formato interrogativo. Entonces, uno de estos formatos que ya los hemos explicado, lo vamos a tomar como base. Si no me equivoco, aquí tomamos el formato interrogativo. Pero antes, nosotros recordamos, ¿no?, que en este tiempo verbal, pues, en este tiempo presente perfecto, nosotros utilizamos como verbo principal un verbo, ¿sí?, que está en la tabla que yo les entrego a todos los estudiantes siempre. Es la tercera columna de esa tabla, que es un verbo en formato participio pasado, y ese es el que tenemos que usar para este tiempo presente perfecto, ¿sí? Además, también aquí se le hace el recordatorio de que el tiempo presente perfecto interrogativo usa el participio pasado, ¿no? Usa justamente este verbo en amarillo, columna en amarillo que yo les estaba explicando, de los verbos regulares y irregulares como verbo principal, ¿sí? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo se forma el tiempo presente perfecto, formato interrogativo. Y ahí está una señal de que se usa el verbo en participio pasado, ¿sí? Ahí hay dos ejemplos, no hay más. Y ahora nos vamos al formato WH question. Ya. Perdón, antes de eso, ¿no? ¿Para qué usamos el tiempo presente perfecto? Para hacer referencia a acciones ocurridas durante el tiempo indefinido en el pasado y no se detalla específicamente cuándo la acción ocurrió. Leamos aquí un poquito. El tiempo presente perfecto formato WH question es un tipo de interrogación que requiere información adicional en su respuesta, no solo un simple sí o no, conocido como formato WH question, debido a que su estructura se complementa con palabras que comienzan con las letras WH o WH word, tales como las mostradas a continuación. Estas son las palabras con las que se complementa este tiempo verbal, ¿sí? Para formar el tiempo presente perfecto formato WH question, tomamos como base el formato interrogativo y le anteponemos la WH word, o sea, le anteponemos una de estas palabras de interrogación. Y aquí tenemos nosotros el formato, ¿no?, completo, lo tenemos completo, y hacemos referencia aquí en amarillo de que esto es lo nuevo, la palabra de información, ¿no?, la WH word. Y ahí tenemos nosotros 8 ejemplos con todas las personas, ¿sí?, con todas las personas, tanto del singular como en el plural. Ahí está. Ahora, este formato, perdón, y también está la traducción. Este formato implica de que no podemos esperar como respuesta un sí o un no. Implica de que nosotros esperamos una respuesta un poquito más elaborada, más consistente, y es una respuesta que depende de cada quien, depende del entorno, depende de la situación, depende de muchos factores la respuesta que da la persona. No la podemos catalogar dentro de un formato predefinido, ¿no?, como es el caso del formato interrogativo, que ahí es sí o no. Ahora, este de aquí es el formato, la pregunta, ¿no? La pregunta que hacemos, y aquí está la posible respuesta. Esta es la posible respuesta, ¿no? Siempre recordando de que esta posible respuesta depende de la persona, no depende del entorno, depende de la situación. Este asunto a ver, aquí nosotros vamos a aprender vocabulario con un crucigrama. Un crucigrama es un gráfico en el cual hay dispuestas líneas horizontales y verticales, ¿sí? Sí, que tú puedes adivinar
usando las descripciones que están, ¿no? Están aquí a la izquierda en este caso, ¿no? Están las descripciones y aquí en el crucigrama también hay ayudas. Entonces, leyendo las descripciones uno ya adivina la palabra y mientras más lleno esté el crucigrama es más fácil terminarlo. Ahí está el crucigrama, la mayoría ya sabe cómo se usa el crucigrama, cómo se trabaja en el crucigrama. Entonces nosotros cada vez que encontremos una palabra la apuntamos aquí en la columna 0. Luego, por cada palabra que nosotros hayamos encontrado, armamos una oración. Unas 15 palabras máximo. Si una palabra que contenga la palabra de la columna 0 y luego la traducimos con la herramienta, ¿no? Y aquí la traducimos, la escuchamos y las pronunciamos y hacemos para todos los casos lo mismo. Aquí en este tema hacer, nosotros vamos a hacer 4 oraciones usando el tiempo presente perfecto, formato WH question, tal como explica el resumen de la presente ficha gramatical. Entonces lo vamos a hacer como lo dice aquí, aplicando el formato, ¿no? Y cuando ya lo tengamos, las 4 oraciones las traducimos al español. En este tema, investigar y reflexionar, nosotros aquí tenemos, en esta parte, porque vamos a tratar sobre el tema de la empatía, la emoción de empatía, tenemos una descripción muy buena de lo que es la empatía. Una descripción muy buena de la palabra empatía. Entonces tenemos que leer esa definición para que sepamos lo que es la empatía. Y luego aquí tenemos una reflexión, nos dice que tenemos que reflexionar sobre las siguientes frases. La empatía es una herramienta para elaborar una sociedad más justa. Entonces, tú tienes que hacer una reflexión, ¿no? En base a lo que tú conoces de lo que es la empatía y en base a esta frase, tú vas a hacer una reflexión personal, ¿sí? Una reflexión personal, posiblemente te estés de acuerdo, posiblemente no estés de acuerdo, pero tienes que hacer una reflexión propia, ¿no? Y cuando ya la tengas, la resumes en 30 palabras y las traduces al inglés y pones cada cosa en su lugar. Finalmente, nosotros vamos a hacer una autoevaluación del aprendizaje de la presente ficha por medio de una pregunta. ¿Qué he aprendido acerca de situaciones en las que se puede ajustar el uso del tiempo presente perfecto? Formato WH Question.